Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos otra vez a otro video con nuestro amigo contador Héctor. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, muchas gracias, Cristian. Un gusto tenerte otra vez por acá. No, pues el gusto es mío, voy a agarrar aquí mi agüita. El gusto es mío Adelante. porque fíjate que por ahí el video que grabamos, que será hace 2 años, Más o menos, sí, como un año, un medio. pues jaló muy bien, Héctor. Sí. Y pues creo que es bueno ahora que se viene un tema bien importante en las declaraciones anuales, quitar ciertas dudas y despejar esas dudas que hay en todos nosotros, porque pues la verdad el tema de Hacienda, como lo dije en el video pasado, es muy complejo o es muy confuso y entre que te confundes ya te da flojera seguir pues informándote como deberíamos. Sí. Pero es bien importante porque Hacienda no juega. Cuando no cumples, te cae el peso de la ley. Sí, y Hacienda no espera de que, oye, yo no sabía, oye, me contaron esta cosa y yo sabía otra. Es lo que es. Sí, porque luego a veces caemos en, nos van a perdonar porque no, es que yo contraté un contador y no supo, o yo no sabía, como tú dices, yo no sabía. Pues no eres un niño, ya tienes que declarar Exactamente. Y lo ven como un robo. Sí, exactamente. Es muchos de los casos sucede lo mismo, que pues yo pensaba que por mi nivel de ingresos, que por dedicarme a tal cosa, no tenía que presentar impuestos. Y muchas veces no se trata de presentar impuestos, sino de informar a la autoridad fiscal qué es lo que estamos haciendo. Muchas veces únicamente se trata de eso, de informar. Pues ahí está el caso de Lionel Messi, una figura muy importante a nivel mundial, y lo atoraron. Entonces, a ti que estás viendo este video, si ese es tu caso, yo te digo que te cheques, porque no es cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Hoy en día los mecanismos de la autoridad para identificar operaciones de las personas son infinitos. La realidad es de que estamos inmiscuidos en un mundo muy tecnológico, por lo tanto está muy automatizado y la autoridad fiscal está evolucionando de una manera pues muy progresiva a lo que vamos viendo el día a día. Hoy incluso está la propuesta para fiscalizarnos a través de la información que tenemos en redes sociales, en cuentas bancarias de cualquier lugar del mundo. A ese nivel está la tecnología para la autoridad. O sea, autoridad. van a saber de nosotros como las redes sociales, literal. Sí, porque muchas veces, sin darnos cuenta, nuestras redes sociales están ligadas a una cuenta bancaria, por decir en Facebook, o este tipo de, la monetización, está tu información fiscal dentro de la monetización. O cuando tú compras en Mercado Libre también pide información fiscal de tu cuenta, si es que quieres pedir algo en mayoreo o facturar, etcétera, y desde ahí ya tienes tu información fiscal. No, y por ejemplo, todos lo vemos en nuestros celulares. Ya hasta a mí, por ejemplo, tengo iPhone y me manda el mensaje de te falta el paso de actualizar tu forma de pago. O sea, nos tienen controlados, o más bien tienen toda nuestra información. Y si eso llega a Hacienda, pues olvídense, ¿no? Van a saber todo lo que comemos, lo que gastamos, dónde viajamos, todo van a saber. Sí. Y les ha funcionado muy bien ese mecanismo en el que obligan de cierta manera a tu proveedor a juntar información sobre ti. Como bien comentas tú, te da el aviso de que, oye, tienes que completar este paso. ¿Por qué tienes que completar ese paso? Porque se los está pidiendo la autoridad fiscal. Entonces, directamente Hacienda no viene y te pide la información, sino le dice a tu proveedor, oye, si le quieres vender algo a Cristian, pídele su información y pásamela. Claro. No, y por ejemplo, yo lo he visto en Telcel, no puedes facturar, o sea, por ejemplo, si Héctor no está registrado y no está facturando, no puedes tú registrarte en otro nombre que sí esté facturando. O sea, tiene que ser exactamente la persona y estar dada de alta para poder facturar. Sí. O sea, así de cañón está porque pues ya esa información la requieren. Y digo, siendo honestos, es lo justo. O sea, es lo justo. Estar pagando lo que nosotros ganamos, lo que nosotros recibimos y estarlo haciendo. Pero también yo soy consciente que hay cosas que a lo mejor pagas en efectivo y no siempre va a haber una factura y luego tú piensas dices, es que pagar el 16% de este dinero pues es mucho. Exactamente. Sí, es importante lo que comentas. ¿Qué es justo y qué es injusto? Lo justo es contribuir al gasto público. Como lo mencionaba en el video pasado, en la Constitución nos obliga como mexicanos a contribuir al gasto público. La forma en la que contribuimos es donde marca totalmente la diferencia. Si tú contribuyes al gasto público de una forma bien asesorada, bien administrada, pues vas a entender el término de lo que es justo. Porque cuando no tienes un buen asesoramiento o una administración financiera, fiscal, pues vas a tener que pagar los platos rotos. Como bien dices, oye, no tengo facturas. Pues a la autoridad eso no les interesa de que, oye, no conseguí facturas. Tú págame lo que tienes que pagarme. Si no tienes cómo comprobar, pues lo siento mucho.
Y al final, bueno, lo leía en un libro que dice que si tú sabes hacer bien lo que te corresponde, hasta beneficios sales en cuestión Exacto. de impuestos. Sí, 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 porque la realidad, este plan de fiscalización es darle tranquilidad a los contribuyentes. Aunque suene un poquito gracioso el de que, oye, ¿cómo me va a dar tranquilidad yo estar declarando ante Hacienda? Realmente es un plan para darle tranquilidad y transparencia a los contribuyentes, de que aporten de manera equitativa y proporcional a sus ingresos. Entonces, si lo hacemos de una manera responsable, no tiene por qué ser una carga administrativa para las personas. Muy bien. Y pues Ujú. dentro de eso está la información de la declaración anual, que es Sí, algo que todos deberíamos de saber, ¿no? exacto. Y de saber lo que es y de saber hacerlo. Pues para empezar, para los que tienen la duda, ¿qué es la declaración anual? Muy bien, mira, y justo estamos en temporada de declaración anual. ¿Sí? En marzo, este video lo estamos grabando en marzo, esperemos que el editor lo termine antes de que sea abril, porque para abril tenemos que presentar la declaración anual para las personas físicas. Hay un primer mito, lo llamo yo, alrededor de esta declaración anual, en donde ¿quiénes presentan declaración anual? Como bien lo dijiste, todos los que estamos inscritos en el RFC tenemos que presentar nuestra declaración anual. Hay personas que tienen que presentarla de una manera, hay personas que la presentan de otra, y por ahí hay una excepción para que algún o cierto tipo de contribuyentes no la presenten. Pero, a grosso modo, en abril es temporada de presentar declaraciones anuales para personas físicas. Ok, entonces abril es la fecha para presentar personas físicas la declaración anual. Así es. Si yo soy asalariado, no estoy obligado a presentar una declaración anual, el que es empleado. Exacto. Sí, mira, este es otro error que se comete habitualmente. Muchas de las personas asalariadas, vamos a enfocar un poquito el tema a las personas asalariadas, dejando de lado aquellos que son profesionistas o empresarios o de Rappi, Uber, etcétera. Enfocándonos en asalariados, que son aquellas personas que cobran a través de un recibo de nómina a sus patrones que están asegurados en el Seguro Social, tienen que presentar declaración anual. ¿Sí? Es una de las excepciones que existe o de las letras chiquitas que tiene la ley. Las personas físicas asalariadas presentan su declaración anual, excepto aquellas personas que estén bajo ciertas condiciones. ¿Qué condiciones son? Hay tres condiciones que te obligan a presentar tu declaración anual, independientemente si percibes N cantidad de pesos o si trabajaste 1 o 2 días en el año, tienes que presentarla así, te dieron de alta o empezaste a trabajar para el patrón después del 1 de enero. Ahorita estamos en 2024, vamos a presentar declaración anual del 2023. Entonces, si empezaron a trabajar con el patrón después del 1 de enero del 2023, están obligados a presentar declaración anual. ¿Por qué? Porque no cumplieron un año completo trabajando para el patrón. Segundo supuesto, que va muy relacionado al primero. Si el trabajador renunció antes del 31 de diciembre del 2023, también tiene que presentar declaración anual, por lo mismo, porque no trabajó un año completo con el mismo patrón. Tercer supuesto, aquellos asalariados que perciben o que ganan más de 400,000 pesos al año. Ahora, ¿cómo saber cuando ganamos más de 400,000 pesos al año? No es sumar todos los recibos de honorarios o recibos de nómina, sino tenemos que sumar todo el ingreso que el patrón me dio. ¿A qué se refiere? Sueldos, aguinaldos, vacaciones, bonos, vales de despensa, prima vacacional, prima dominical, todo el dinero o todo el ingreso que el patrón nos pagó se suma. Si es superior a 400,000 pesos en todo 2023, están obligados a presentar declaración anual. Y la cuarta, que es un poquito difícil de que se cumpla, pero sí existen casos, aquellos trabajadores o asalariados que también tienen un negocio aparte, que además de ser asalariados, tienen honorarios o tienen algún comercio, son emprendedores. Ese tipo de contribuyentes también tienen que presentar su declaración anual, sí o sí, dentro de abril. Ok. Por ejemplo, si llega un empleado que entró en febrero
del 2023 y trabajó hasta junio. Él debería de reportar Sí, esos. tiene que presentar su declaración anual por sus propios medios. Ok. Ujú. De otra manera que haya entrado en 2000, no sé, en diciembre, noviembre del 2022, eso ya lo presenta el patrón. Eso lo presenta el patrón. ¿Cómo funcionan los impuestos para los asalariados? Que también es una pregunta muy constante. El patrón está obligado a retener los impuestos. Es decir, nosotros como asalariados trabajamos, cubrimos los horarios laborales, la temporada laboral. El patrón nos paga un sueldo por ese periodo. En ese mismo sueldo o en ese mismo recibo de nómina, el patrón está obligado a quitarnos el impuesto. Ese impuesto no se lo queda el patrón, se lo paga Hacienda, ¿sí? Se lo paga el gobierno. Es como, por ejemplo, ganas 10,000 pesos, 1,600 te quito de tu sueldo. Así es. Te pago el restante y esos 1,600 van directamente al Van impuesto. directamente al impuesto a tu nombre. El patrón te lo quita de tu sueldo y se lo paga al gobierno a tu nombre. Entonces, existe una plataforma, cada uno de los asalariados tiene una plataforma en internet del gobierno en donde te van acumulando todos esos impuestos que tú pues, estás pagando a través de tu patrón. Entonces, cuando una persona trabaja el año completo con ese patrón, el patrón está obligado a hacerle el cálculo exacto, que decir exacto pues es un ir y venir de números, pero el patrón es el encargado o responsable de que tu impuesto de todo el año esté bien calculado y bien pagado. ¿Qué quiere decir? Que cuando sea abril del 2024 o del siguiente año, tú no tengas que pagar nada. ¿Por qué? Porque el patrón te calculó todo el año. Entonces, debería, en teoría, de estar cubierto el impuesto. La verdad es un trabajo un poco complicado para los contadores de la empresa que se dedican a elaborar los recibos de nómina. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos en un sueldo, pues normal, no sé, 2,000 pesos a la semana, le quito 500 pesos de impuesto. Sin embargo, se tienen que tomar en cuenta todas las variables que hay. Oye, si esta semana tuve tiempo extra, me tienes que calcular con todo y el tiempo extra. Oye, la próxima semana ya no tuve tiempo extra, bajó mi ingreso, tengo que recalcular el impuesto para ajustarme a lo que vas ganando. Entonces, durante todo el ejercicio, el patrón tiene que ir calculando o mediando el impuesto. Oye, si en enero te retuve el 10%, pero en diciembre te di un bono, tengo que ajustar ese porcentaje para que todo el año se promedie y pagues lo mismo. Ok. Sí, es un tema. Sí, es algo complicado. Y ahora sí que está mal que lo diga, pero es casi un 80% de los casos que hemos revisado no está bien calculado el impuesto. ¿Qué quiere decir? Que el patrón o paga de más o paga de menos. Que no hay problema porque está tu nombre. O sea, no es como de que, oye, si pagó de más significa que me quitó dinero de mi bolsa. Pues en realidad no, porque ese dinero está resguardado en tu plataforma, en tu perfil. O sea, se va abonando como a Christian Superville. Sí. O sea que si tú eres empleado y crees que no estás registrado en Hacienda, lo estás. Sí. Todos los empleados que están registrados en Hacienda. Me imagino que hay alguna que otra empresa que no lo registra. Si no lo registra, están incurriendo en una falta la empresa. En primer lugar, la empresa. Porque la empresa no puede pagar nómina si el trabajador no está registrado en Hacienda. ¿Por qué? Porque esos pagos estarían evadiendo impuestos. Entonces, el patrón sería responsable de que esta persona evada impuestos. Del otro lado de la moneda, el trabajador. El trabajador que a sabiendas que no está registrado en el RFC recibe un sueldo o recibe una nómina, está incurriendo también en una evasión, porque ellos tienen que declarar de cierta manera ese ingreso. Ok, muy buen. O sea, porque sí, al final, lo mismo que hablamos al principio, si llega Hacienda y tú eres empleado, no le puedes decir, no, pues es que mi patrón no me dijo nada. Exacto. No, tú también estás evadiendo impuestos porque no fuiste y revisaste, ¿no? Exacto. Y un punto aquí también importante que es relevante que lo mencione. Existe mucho esta situación en que, pues es que me pagan un sueldo con cheque y un sueldo con efectivo. Hay que tener mucho cuidado con esa situación, porque muchas de las veces, no digo que en todas, muchas de las veces el patrón da de alta a los trabajadores con el salario mínimo para disminuir la carga de impuestos, es decir, pagar menos impuestos. Y por fuera o mediante efectivo pagan el resto de la nómina para
pues sí, de cierta manera, evadir impuestos. Entonces, si los trabajadores notan esta situación en la que el patrón les paga un sueldo con cheque y otro sueldo con efectivo, es importante que revisen su situación con el patrón. Eso no se puede revisar con Hacienda, sería con el patrón. Revisar si están dados de alta con el sueldo real. ¿Y en qué les puede afectar? Les puede afectar en el momento en el que ellos pretendan gastar este dinero. Depende mucho de la forma en la que se gasta el dinero. La fiscalización hoy en día se enfoca en dos vertientes, en el dinero que recibes y en el dinero que tú gastas. Es decir, si yo recibo 10,000 pesos en mi estado de cuenta y esos 10,000 pesos están en mi recibo de nómina, pues está correcto. Sin embargo, yo tengo gastos con tarjeta de crédito por 20,000 pesos. La lógica que sigue la autoridad hoy en día es, si tú ganas 10,000, ¿cómo es posible que gastes 20? Entonces, a través de tus gastos también te fiscalizan. Muchas veces la gente pudiera solucionar ese tema pagándolo en efectivo, pero la tarjeta de crédito es un indicador para la autoridad fiscal de que está gastando más dinero de lo que recibe en recibo de nómina. ¿Y si lo han estado revisando? Sí lo han estado revisando. Cada año tiene su particularidad, ¿sí? El año 2023 no hubo tanta revisión en tarjetas de crédito, sin embargo, sí está dentro de la ley que se puede revisar. Ok. Qué buen punto, ¿eh? Sí. Oye, y bueno, bueno, ya me la respondiste. ¿Mi patrón es el que tiene que pagar mis impuestos o yo debo de pagar algo más? La realidad y la recomendación que siempre doy es que cada persona revise este portal que estoy mencionando para confirmar que el patrón está pagando correctamente. Porque puede suceder el caso en el que el patrón me quita dinero de impuestos. Me han dicho personas, oye, pero es que mi patrón, yo veo que en el recibo de nómina me descuenta impuestos. Confirmemos que ese dinero o ese impuesto en efecto se está pagando para mi RFC. ¿Cómo se hace? A través de la plataforma. Entonces, si bien el patrón en teoría paga tu impuesto, es responsabilidad de cada trabajador revisar que, una, sí se esté pagando y dos, que se esté pagando correctamente. Okay. Porque puede ser que el patrón esté pagando incorrectamente. Ok, bueno, ¿Sí? Aquí un tiempo, nada más te quería preguntar. ¿Ese portal lo podemos poner de enlace en el video y ¿Sí? que la gente se meta y ellos pueden revisarlo sin necesidad de que un contador los ayude? Mira, sí lo pueden revisar, con gusto ponemos el link. Es un visor de los recibos de nómina. En este visor se puede revisar cuánto me han estado pagando con recibo de nómina por mes. Lo pueden revisar, sin embargo, el lenguaje es un poco técnico y para interpretarlo sí se requiere como de, pues, estudiar un poquito más a fondo la ley para identificar los conceptos, porque hay conceptos de subsidio al empleo, impuestos retenidos, seguridad social. Entonces, a simple vista puede ser un poco confuso, pero en resumen, en este link hay un resumen que viene muy entendible y dice cuánto ganaste, cuánto pagaste. El punto aquí es si está bien pagado o está mal pagado. Ok, entonces, bueno, vamos a dejar en la descripción el link para que puedan revisar cómo están. Y bueno, ahora que viene la declaración anual es bien importante que lo revisen. Exacto. ¿Sale? Los gastos que realizo en el año se me devuelven en la declaración anual. Muy buena pregunta. Fíjate que a través de los años se ha corrido la voz de que, oye, presenta tu declaración anual porque te devuelven impuestos. Esta aseveración es parcialmente correcta. Sí es correcto que te devuelven impuestos siempre y cuando tengas una buena declaración. ¿A qué me refiero con una buena declaración? Que tus ingresos estén bien declarados mediante recibos de nómina. Que tu impuesto esté bien retenido por el patrón, bien pagado por el patrón. Y en tercer lugar, que es justo la pregunta que me haces, que tú como asalariado tengas gastos personales, deducciones personales. Ahora, las deducciones personales no significa, oye, que la gasolina de mi carro, que mi plan del celular, que mi uniforme. Las deducciones personales son ciertos gastos que la autoridad permite para los asalariados que te ayudan a disminuir el impuesto, ¿sí? O que se toman a cuenta para el cálculo de los impuestos. Estas deducciones personales en su mayoría están relacionados con la salud, honorarios médicos, honorarios dentales, nutriólogos, psicólogos, seguro de gastos médicos, gastos funerarios, pero también están relacionados con la familia, colegiaturas, aportaciones a un plan para el retiro,
hipotecas, lentes, también entran como deducciones personales. Ok. Pero es un grupo reducido de deducciones personales. No significa que todos los gastos yo los facturo y me los devuelven. La verdad es que no. Y en segundo lugar, lo que nosotros gastamos con deducciones personales, por decir algo, pagué unos gastos hospitalarios que tuve en el ejercicio por 100,000 pesos. No significa que me van a regresar 100,000 pesos. Te van a regresar la parte proporcional de los impuestos. Es decir, si normalmente tú pagas un 10% de impuestos, te van a regresar un 10% de lo que gastaste. Entonces, no es tan directo de que, oye, si gasté tanto, me van a devolver el 100%. No, te devuelven un porcentaje. Y a su vez está limitado. No podemos meter como deducción personal el 100% de lo que gané como sueldo. Está limitado, cada uno de los gastos que mencioné tiene su propio porcentaje, pero en un promedio es el 15%. El 15% de lo que ganamos en un año es lo que podemos gastar máximo como deducción personal. Ok. Bueno, pero ahí sí tienen que estar muy al corriente y con muy los alineados. Pagos muy bien, porque como Sí. me decías en el video pasado, puede ser contraproducente porque te pueden encontrar fallas, ¿no? También, sobre todo porque siempre hay que pensar el siguiente paso de la autoridad. Es decir, yo meto deducciones personales, el ejemplo que puse, tengo un gasto personal por 100,000 pesos por gastos hospitalarios. Ok, sí lo puedo facturar, sí es una deducción para mi declaración anual, pero pensemos más allá, ¿qué puede ocurrir con la autoridad? Me van a preguntar, ¿ese gasto hospitalario fue en favor tuyo o de tu esposa, de tus hijos, de tus padres? Sí. ¿Ese gasto lo pagaste con tu dinero a través de tu cuenta bancaria? Sí. ¿Ese gasto tiene una factura? Sí. Entonces, siempre hay que tener en cuenta todo aquello que nos pueden preguntar adicional. Sobre todo, un punto relevante aquí. Nos van a preguntar, ¿lo pagaste con tu cuenta bancaria a tu nombre? Sí, ok. Van a pedir que compruebes que lo pagaste. ¿Qué ocurre muchas de las veces? Que compartimos el estado de cuenta y el estado de cuenta tiene otros movimientos de los que a lo mejor no quieres que se entere la autoridad. Entonces, también es importante revisar esa parte. ¿Qué pueden identificar o qué pueden preguntar adicional que tenga que ver con ese gasto? ¿Sí? Porque compartimos el estado de cuenta y si en el estado de cuenta dice, oye, depósito por venta de un auto que no declaré, nos podemos meter en más preguntas de la autoridad. Por ejemplo, una persona que es asalariada y anda vendiendo Betterware, Mary Kay, catálogos, venta de catálogos, y por ejemplo recibe, no sé, su nómina a cierta tarjeta, ¿no? De Bancomer, donde le pagan su sueldo, y de repente por la facilidad, porque es mucho más fácil que te transfieran, pero por ejemplo ya no tiene ni idea de que tiene que declarar eso, porque pues al final pues, no es mucho, ¿no? A lo mejor, no sé, vendiste 300 pesos, ella tiene que reportar ese 16% de esos 300 pesos de esa venta. Sí, el 16% como IVA y el porcentaje variable del ISR, que vamos a poner un promedio de 10 a 15%. Pero ese porcentaje de ISR varía. Ahora, lo que también me pregunta mucho, oye, ¿qué límite tengo para recibir sin que la autoridad me pregunte o me pida impuestos? No existe un límite. Desde que recibimos un peso en la cuenta bancaria, la autoridad tiene la facultad de solicitarte el pago de impuestos. No hay un límite para eso. Okay. Y el deber ser de estas personas que se dedican a la venta por catálogo es que emitan factura. Que por la venta de cualquier producto por catálogo, ellos emitan una factura a los clientes. Ese es el deber ser. Okay. Es que siendo honesto, por ejemplo, ahí, Héctor, pues pienso yo, ¿cuánto te queda de ganancia? Exactamente, sí, y es justo una de las charlas que hemos tenido con los clientes, oye, ¿qué precio le tengo que fijar a mi producto? Ok, hay que considerar el precio del producto con IVA incluido, con los gastos obviamente de operación, de materia prima y de impuestos. Todo eso se tiene que incluir dentro del precio, porque recordemos que el 16% de IVA lo pagan los que te compran un producto, no lo pagas tú, sino se lo tienes que trasladar a los clientes. Entonces es importante tener esa administración para que dentro del precio ya tengas el cálculo de los impuestos.
Si no, pues se te va a ir la utilidad en el precio. Pero, por ejemplo, en la venta de catálogos que ya vienen los precios pues, ya establecidos. En teoría, quien te vende esos productos, vamos a poner Mary Kay, ya deben, ellos también dentro de su precio al mayorista o a la persona que vende por catálogo, ya debe de incluir impuestos. ¿Qué significa? Que si tú vendes algo en 100 pesos y a ti te lo venden en 70, esos 70 pesos también incluyen impuestos. Lo que significa que ese impuesto se te disminuye de lo que tú vendes. ¿Sí? Que tampoco ocurre eso. Tampoco ocurre que las personas que venden por catálogo pidan su factura por la compra que ellos hacen en América. Ok. Entonces el chiste es tener ese control de pedir factura, pedir factura y vender con factura. Sí, se neutraliza el efecto. Cuando tú vendes con factura, compras con factura, prácticamente el impuesto se acredita o se compensa uno con otro. Sí, o sea, al momento de tú pedir la factura y vender con factura, ahí ya se acabó el impuesto. Sí, se paga uno con otro. Ok, bueno, es importante que lo sepan y nada más el chiste es que tengas esa factura, vayas y declares lo que hiciste. Lo que corresponde a tu ganancia. Ok, bueno. Solo debo informar sobre mis sueldos en la declaración anual si me pagan. Perdón. Esto lo voy a hacer. Solo debo informar sobre mis sueldos en la declaración anual. Ok. En la declaración anual tiene precargada la información de mi sueldo. ¿A qué me refiero con precargada? Esta plataforma que he venido platicando, en donde se puede revisar lo que me paga mi patrón y lo que retiene mi patrón de impuesto, se carga automáticamente en la declaración anual. Entonces, muchas personas entran a la declaración anual, al link de la declaración anual, revisan su información y solamente le dan continuar. Continuar y terminar. ¿Qué ocurre? Solamente está precargado lo de sueldos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo el año pasado vendí una casa? Tengo que informar la venta de esa casa. ¿Qué pasa si el año pasado recibí una herencia? Tengo que informar sobre la herencia. Recibí un donativo, etcétera. Tenemos que informar cualquier ingreso que hayamos obtenido. Ahora, esto no significa que voy a tener que pagar más impuestos. Si yo declaré, oye, es que recibí una herencia el año pasado, pero no la quiero declarar porque me van a cobrar impuesto, no realmente. O sea, no significa que por declarar más ingresos voy a pagar más, excepto si se tratan de ingresos que no tienen una factura de por medio, como el ejemplo que nos ponías. Si tienes venta de catálogo o cualquier otro tipo de ingreso del cual no diste factura, tienes que informarlo en tu declaración anual y vas a pagar un impuesto si es que no lo has pagado. Ok, y por ejemplo, en el tema de la herencia, no sé, recibo la herencia de una casa, me dan a mí 100,000 pesos. De esos 100,000 pesos yo le debería de pagar el 16% a Hacienda o es más. No, en casos de herencia, cuando son entre familiares directos, no pagas impuestos. Nada. La lógica que sigue esto es que la persona que te heredó ya pagó los impuestos en su momento. Entonces, al momento de heredarte a ti, pues ya quedó liquidado ese impuesto. Salvo cuando no es un familiar directo o cuando no es una herencia de bienes inmuebles o dinero. Ciertos requisitos tiene que cumplir esa herencia para que no pague impuesto. En caso de que sí pague impuesto, quien va a hacer el trámite va a ser o el juzgado o el notario. Ellos son los que van a pagar ese impuesto por ti, igual que pasa con los recibos de nómina. Ellos van a pagar ese impuesto y lo van a informar al gobierno. Tú simplemente tienes que revisar que esté bien calculado y informarlo en la declaración anual. Ok, ¿y familiares directos, que es una abuelita, mamá, tío? Cualquier familia, padre, madre, tío, primo, hijo, nieto. Ok. Sí. Ahora, y por ejemplo, en algunos casos, cuando una persona no está, que le tocaba la herencia y le toca, por ejemplo, a los hijos, se tiene que hacer un documento y ese documento lo lleva un abogado. Ese abogado lleva su respectiva comisión o su respectivo cobro. Ahí tú llegas y le pides, oye, ¿sabes qué? Dame mi recibo, mi factura. Sí. Y eso lo deduces. Eso no, depende mucho de tu giro. Si eres asalariado, no lo puedes deducir, porque recordemos que solo puedes deducir honorarios médicos, dentales, psicólogos o nutriólogos. No entra ya lo del abogado. Ahora, si te dedicas
a alguna actividad empresarial o un servicio profesional, sí lo puedes deducir de tus impuestos, siempre y cuando esté relacionado con tu negocio. Okay. ¿Sí? ¿Qué pasa muy común? Oye, pues es que mi papá era el dueño de la empresa y me la hereda. Ah, pues ahí está relacionado con tu negocio, porque ahora tú eres el que va a declarar impuestos de esa empresa. Pues ahí sí lo puedes meter como una deducción. Ok, muy bien. Pues algo que le quieras comentar a las personas que nos están viendo que tienen que hacer en las declaraciones anuales. Ahorita, bueno, yo me he dado cuenta que hay mucho tema en poder sacar una cita. ¿Cómo se lleva a cabo? O sea, por ejemplo, yo no sé nada, quiero declarar, ya revisé, hay algunos pendientes, quiero ir, primero saco una cita, ¿o cómo se lleva este proceso? Sí, mira, el proceso comienza con la contraseña. Se tiene que tramitar en las oficinas del SAT, obviamente tu RFC, que ya lo debes de conocer, y solicitar la contraseña. La contraseña se puede generar a través de una plataforma. También les ponemos el link con todo gusto para que puedan crear la contraseña. Entonces, el punto principal o el punto básico para consultar tu declaración anual es tener tu RFC, tu contraseña. Con esos dos elementos entras a revisar tu declaración anual. Ahora, la declaración anual está automatizada, como ya lo dije. Entonces, uno puede entrar y revisar la declaración anual y ver los elementos que tiene una declaración anual. Mi sugerencia es asesorarse antes de enviarla para no enviar información equivocada que en un futuro pueda traer más, no consecuencias o problemas, sino más preguntas de parte de la autoridad, que es lo que muchas veces queremos evitar, que la autoridad nos cuestione o nos solicite información muchas veces personal, porque los gastos pues son médicos personales. Entonces, se revisa la declaración anual con la contraseña, se asesora para que una declaración anual vaya de manera correcta, con la información suficiente, y se solicite ya sea la devolución del impuesto, si es que existe devolución, o el cálculo correcto del impuesto, porque también nos puede suceder que en la declaración anual tengamos un impuesto por pagar. Entonces, no es correcto, si sale un impuesto por pagar, omitirlo y hacer como que pues yo no vi nada en la declaración anual y que se me olvide. Lo correcto es pagarlo. Así como estamos solicitando la devolución, si sale a pagar hay que solicitar la línea de captura y pagarlo. Ahora, ¿qué ocurre o cómo se solicita la devolución? La devolución, si es menor a 10,000 pesos, se puede solicitar solamente con el RFC y la contraseña. Nos van a pedir una clave interbancaria a nombre de la persona que está haciendo la declaración y se pide la devolución. Si la información es correcta, se autoriza la devolución. Si la información no está muy clara, no voy a decir que incorrecta, sino que no es muy clara para la autoridad, van a pedir información adicional que se tiene que enviar junto con un escrito y formalidades. Eso para menores a 10,000. Si la devolución es de 10,000 a 150,000, nos va a permitir hacer la devolución con la contraseña siempre y cuando ya hayamos pedido devoluciones en años anteriores. Si no hemos pedido devoluciones en años anteriores, no nos va a permitir hacerlo con RFC y contraseña, que es la tercera opción. La tercera opción es solicitar esa devolución con firma electrónica. Entonces, si estamos en el tercer supuesto, en el que nunca hemos solicitado devolución de impuestos en años anteriores y el monto a solicitar en devolución es mayor a 10,000 pesos, hay que ir preparando una cita para tramitar la firma electrónica. Porque como bien comentas, es temporada de declaraciones anuales y todos quieren tramitar su firma electrónica. Entonces, es recomendable desde ahorita buscar una cita y tener la firma electrónica para la declaración anual. Ok, pues bueno, ya lo escucharon. ¿Sí? Si ustedes tienen esa situación, pues pueden revisarlo en los links que vamos a dejar en la descripción. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Tú cómo andas de tiempo? Puede ser que alguien que esté ahí, a lo mejor no eres de donde nosotros somos, que nosotros somos de San Luis Potosí, pero estás viendo este video y quieres asesorarte, que te puedan mandar a lo mejor ahí algún teléfono y pueda haber una asesoría a distancia. Sí. De hecho, gracias al video anterior hemos tenido acercamiento de diferentes estados de la República. Es la ventaja de esta plataforma, que es una plataforma por internet. Entonces, nosotros, como en la ocasión anterior lo ofrecimos a toda la audiencia, en esta ocasión pues no nos íbamos a quedar sin ofrecer alguna promoción. Les ofrecemos el revisar la situación fiscal para la declaración anual.
ya está disponible en la plataforma, ya pueden consultar la información. Como utilizamos RFC y contraseña, que muchas veces es un poco sensible el manejo de datos, lo que podemos hacer es que nos envíen una captura de la información que aparece en el visor de los recibos de nómina o en la declaración anual, y con eso nosotros le damos una orientación sin costo, ¿sí? De manera totalmente remota se puede hacer esa revisión. Súper bien, qué buena promoción, la verdad vale mucho la pena. No lo piensen más, estamos a días de que esto se lleve a cabo. No lo tomen en saco roto, diría mi abuelita. Entonces, pueden, como les digo, revisen en estos links que vamos a poner aquí, mandan un mensaje y ya ahí tomamos los datos y el contador se pone en contacto con ustedes, y pues para que duerman más tranquilos, porque la verdad es un tema delicado que tenemos que trabajar. Sí, la realidad, y ayer me comentaba una persona, es que es el terror de todas las personas, el revisar su declaración anual o revisar su firma electrónica. No tiene por qué ser así, ¿vale? Nuestro compromiso en Asesores Fisol, como tú ya me conoces de hace años, es que la ciudadanía se sienta cómoda y que no le tenga miedo al acercamiento con la autoridad. ¿Sí? La autoridad fiscal no es más que un agente que nos revisa, que estemos cumpliendo en tiempo y en forma. Nosotros como Asesores Fisol ayudamos a que esa interacción con la autoridad pues sea lo más transparente posible y libre de dudas. Entonces, con toda confianza nos pueden contactar en nuestras redes sociales como Asesores Fisol, y ahí en un mensaje o incluso por llamada estamos para atenderlos. Y pues bueno, y si este contenido les gustó, también déjenos en los comentarios para poder seguir haciendo contenido. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo podemos revisar sin ningún problema. Hacemos un video también para que ustedes lo tengan más claro. Y pues no se olviden de darnos like y seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Sale? Y pues muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a ti. Y ahí seguimos. Gracias a todos. Perfecto. Hasta luego. Que estés bien.